Empieza el termómetro. Vamos a saludar a los analistas que nos acompañan hoy, porque tenemos mucho tomate en nuestro programa. Quiero que hablemos, bueno, voy a saludar ya a Roberto Centeno. Muy buenas, Roberto. Hola, buenos días. Y muy buenas también a ti, Joan Pons, desde Palma, ¿no? Desde Menorca, Menorca. Ah, Menorca, disculpa, eso. No bueno, pasa nada. Las grandes... Buenos días. Y las Baleares, muy buenas. Oye, tenemos, Roberto y Joan, unos documentos muy interesantes del día de hoy, de la comparecencia, bueno, de la sesión de control que por fin vuelve a tener lugar después de unas semanas de Sánchez completamente ausente. Y así que, bueno, pues vamos a ver alguna de esas comparecencias porque son interesantes. Cuca Gamarra, las propias respuestas de Sánchez, Edmundo Val y Macarena Olona, que por cierto de la que tenemos que hablar porque tenemos una noticia de última hora. Antes del 3 de junio, Vox ha comunicado que Macarena Olona dejará su acta en el Congreso para dedicarse por completo a la campaña andaluza. Por cierto, tenemos también el vídeo, que luego lo pondremos, de despedida de Macarena, medio despedida de Macarena Olona en el día de hoy. Pero primero quisiera tener de vosotros una reflexión, Roberto y Joan, con todo lo que está pasando, vamos, en estos días, lo que pasó ayer, y no sé si habéis tenido ocasión de ver la sesión de control del gobierno de hoy, pero bueno, os lo podéis imaginar. Si te parece, Roberto, de Margarita Robles hablamos a continuación, porque quiero ver alguno de estos vídeos y comentamos, y así que Joan también diga su comentario. Joan, adelante. No, yo estoy bastante de acuerdo con Roberto en cuanto a lo delicado que es, o lo poco, creo que tenemos muy poco en cuenta realmente la información que tienen de nosotros, y no solo la información, sino, a ver, varias cosas. Una cosa que se ha puesto de manifiesto es la facilidad con la que otros estados o incluso empresas privadas o, en fin, organizaciones criminales que puedan tener dinero y puedan hacerlo, pues la facilidad con la que pueden infectar un teléfono móvil, un ordenador, etcétera, etcétera, y tener acceso, ya no solo tener acceso, sino incluso monitorizar e incluso modificar la información que tenemos pues, en nuestros aparatos tecnológicos, ¿no? Por tanto, información sensible que tenemos todos. Creo que esto ha puesto de manifiesto y se está hablando muy poco de que si realmente, veremos si es así o si es un cuento chino, que también se ha estado espiando a miembros del gobierno, como según parece ser, pues creo que es algo bastante fuerte y que pone de manifiesto la vulnerabilidad que tenemos todos ante esta tecnología que todos usamos, ¿no? Y por otra parte, es bastante sorprendente, aparte de que estoy bastante de acuerdo con Roberto en cuanto a la traición que comete Sánchez y el PSOE, que tampoco nos sorprende porque ya los conocemos, pero sí que es cierto que es sorprendente el hecho de que la gente de alguna manera se sorprenda porque el CNI espíe o investigue a separatistas que dieron un golpe de Estado en 2017. Es decir, esto es algo que no se ha comentado mucho, pero uno de los puntos básicos del estatuto o de los estatutos del CNI es evidentemente la salvaguarda del Estado de Derecho en España y de la Constitución española. Y si tenemos a políticos, ya no solo políticos en el Congreso, sino que tenemos a los principales socios del gobierno de España, que son los que dieron un golpe de Estado en 2017, que son los herederos de la banda terrorista ETA, y, en fin, que son los enemigos de España y que encima nos están repitiendo una y otra vez, después de haber sido condenados por sedición, aunque era una rebelión como la copa de un pino, después de todo esto nos siguen diciendo lo volveremos a hacer, ho tornarem a hacer. Claro, yo creo que es como mínimo lógico que siguiendo los cauces legales el CNI investigue a estas personas y si tiene sospechas de que estos separatistas golpistas pues tienen intención de volver a utilizar la violencia, de volver contra el Estado y contra la Constitución, de volver, por tanto, a vulnerar la legalidad vigente y de dividir a los ciudadanos, yo creo que no debería sorprender a nadie de que el CNI pues, tenga el visto bueno de un juez para investigar a estos separatistas golpistas. Porque, como digo, lo principal es que no ha habido ningún tipo de arrepentimiento, sino que nos han dicho constantemente que lo volverán a hacer. Por tanto, si nos están diciendo que lo volverán a hacer, a nadie debería sorprenderle que el CNI esté espiando, investigando, llamémosle como queramos,
a los golpistas que en 2017 pusieron al Estado y a España en jaque. Es decir, en resumen, yo no sé si es que estos separatistas, no sé qué se piensan, a qué se dedica el CNI, ¿no? Es decir, ya que el gobierno de Sánchez nos vende a los enemigos de España, pues al menos, ¿qué nos queda? Nos puede quedar un poco la justicia, nos queda la corona y nos quedarán a lo mejor algunas partes del Estado como el CNI, que velan por nuestra seguridad y por el Estado de Derecho. Porque, ¿qué quieren? ¿Que el CNI también apoye el separatismo y pacte con ellos? Porque ya sería lo último que faltaría. Por tanto, en fin, en resumen, me sorprende bastante que esto es un poco como la escena, ¿no?, de la película esa, de que entra que entra en el salón de juego y dice, qué escándalo, aquí se juega. Pues es un poco lo mismo. Es decir, ¿de qué se sorprenden los separatistas? De que el CNI los esté investigando y encima, respetando la ley, si ellos mismos están repitiendo una y otra vez que volverán a dar un golpe de Estado contra España.